el ruido político, el ausentismo de los legisladores, el encono con el que a veces pues se cuestiona desde la oposición y desde el oficialismo a la oposición, impide dimensionar qué tanto estamos asistiendo a un reparto presupuestal diferente, cuáles son las claves, las novedades. Desde nuestra cobertura reporteril podemos observar al menos esta que también subrayaban los propios diputados de Morena y del PT y Partido Verde, y es que a diferencia de lo que ocurrió en los años del gobierno del expresidente López Obrador, esta vez al menos sí hubo modificaciones al presupuesto que originalmente presentó la Secretaría de Hacienda. Modificaciones por errores, modificaciones porque estaba mal hecho, porque se dieron cuenta, porque rectificaron a la luz de una revisión de los diputados. Esa es la pregunta con la que abrimos nuestra conversación, que mucho agradecemos a Mariana Campos, directora general de México Evalúa, que han hecho un seguimiento puntual y profundo del reparto presupuestal en México. Bienvenida al programa, Mariana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ivonne. Muy buenos días. ¿Cómo observan ustedes estas modificaciones? Por primera vez, decían los legisladores muy orgullosos, le están metiendo mano, le reasignan, se decía 38,000 millones, otros hablaban de 44,000, pero bueno, en lo que vimos eran pues alrededor de 32,000 millones de pesos que se recordaron al Poder Judicial, a autónomos y al Instituto Nacional Electoral, Mariana. Sí, bueno, hasta que veamos ya el dictamen publicado, vamos a ver la cantidad exacta, pero creo que lo más relevante es pues ver cómo este debilitamiento a los contrapesos, Ivonne, es algo muy claro que tiene la agenda del Poder Legislativo, ¿no? Creo que ahorita sí podemos hacer incluso una diferencia entre lo que propuso el Poder Ejecutivo y lo que ejecuta o el mandato que establece el Poder Legislativo, y vemos que entonces sí es una agenda muy del Poder Legislativo el debilitar a estos contrapesos, al Poder Judicial y a los organismos autónomos, que yo creo que de cara a la revisión del tratado que viene en 2026 y que en 2025 vamos a estar, pues yo creo que en todo México, ¿no? Comentando el tema, estudiándolo, haciendo propuestas. Yo creo que era importante dar certezas de que estos cambios que va a haber a partir de las reformas constitucionales pues van a tener una cantidad de presupuesto adecuada para que el Estado de Derecho y la calidad regulatoria en México no pierdan más de lo que ya perdieron con las reformas constitucionales, ¿no? Entonces yo creo que es una decisión, en mi opinión, no conveniente ante los cambios que se vienen. Creo que no ayuda a dar certeza de que esos cambios van a ser exitosos y pues bueno, creo que quedó muy expuesto que es una agenda del Poder Legislativo más que del Ejecutivo en este momento. Mariana Campos, directora general de México Evalúa, esta readecuación que deja clara pues la decisión política del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo de acortar la presencia de los órganos autónomos, de los poderes autónomos, incluidos pues el Poder Judicial, respondería, además de una definición política, a una restricción económica, a una restricción de recursos y a la necesidad de ponerlos en otro lugar. ¿Cuál es tu evaluación al respecto? Bueno, no, yo creo que, a ver, definitivamente el presupuesto del gobierno mexicano es un presupuesto, podemos decir, más bajo de lo que debería ser. Esto ha pasado desde hace mucho, Igor. Desde siempre, es parte de la estructura de las finanzas públicas históricas en México. Siempre México ha tenido un presupuesto pequeño en relación al de otros países, incluso de América Latina. Así que no es una situación nueva. Creo que los 38,000 o 41,000 millones de pesos que vayan a terminar siendo este recorte, pues la verdad es que definitivamente no van a cambiar la realidad de las finanzas públicas, ¿no? Porque el presupuesto es de 9 billones. Entonces, 38,000 o 41,000 millones de pesos pues realmente no representan prácticamente nada del total. Pues no va a cambiar la realidad de las finanzas públicas. Por esto, yo creo que esa es una de las narrativas políticas que se han usado para que la opinión pública dude de la pertinencia de hacerlo o no.
Esa es mi opinión. Mariana Campos, a reserva de que después de un primer balance nos vamos a ir a corte, ojalá nos puedas aguantar para seguir profundizando contigo, pero te pediría en un balance general si consideras que hay algunos acentos, énfasis que permitan decir que hay un cambio en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto a las prioridades que había tenido el presidente López Obrador. A grandes rasgos, nos vamos a pausa, me respondes, nos vamos a pausa y regresamos. Con gusto. Gracias. ¿Cómo ves? Mariana, ¿Sí? ¿Cómo ves así a grandes rasgos si hay nuevas prioridades? Sí, mira, creo que son acentos muy sutiles, pero creo que sí vale la pena señalarlos. Uno tiene que ver con el presupuesto de infraestructura. Se proponen nuevos trenes y este presupuesto ya no va a estar en el ámbito de lo militar, que fue como el presidente anterior lo fue estableciendo, cada vez más recursos para los militares, para el manejo de la infraestructura, de los proyectos de infraestructura, y ahora la presidenta ha establecido un presupuesto en el que este dinero va a estar administrado y regresa a la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Infraestructura. A mí me parece que ese es un acento particular de la presidenta, yo lo veo bastante bien, creo que es importante más bien fortalecer los procesos de la Administración Pública Federal para que tengan toda la capacidad. Ese es un primer cambio importante. Gracias a Mariana Campos, directora general de México Evalúa, por continuar con nosotros. Nos decías algo muy importante, Mariana, que la verdad es que nadie subrayó en el debate en la Cámara de Diputados, y es que ahora la administración de los recursos de la infraestructura, particularmente de trenes, queda en la administración central y ya no con la Sedena. Este es un cambio importante. Con excepción del Tren Maya. Con la excepción del Tren Maya, ok. Y en términos de seguridad, de policías, de fondos para los gobiernos locales, ¿observan ustedes desde México Evalúa alguna diferencia en este reparto presupuestal? Bueno, más bien continúa esta debilidad en el presupuesto de las policías, lo cual pues nos parece desafortunado. Yo creo que es muy claro que hay actividades que tienen que realizar las policías civiles, como lo es la prevención del delito, la justicia cívica. Son actividades donde es primordial tener corporaciones profesionales bien entrenadas, certificadas, con buenas condiciones laborales. Y con el presupuesto actual debilitado, es muy difícil que eso pueda suceder. Creo que ahí hay un área de oportunidad y en mi opinión eso no nos prepara bien para enfrentar en 2026 la revisión del tratado, porque pues ya sabemos que uno de los puntos más importantes que se van a tocar es la crisis de fentanilo y los temas de seguridad pública en México. Mariana Campos, directora general de México Evalúa. Hablaban mucho los diputados de Morena, del PT, del Partido Verde, de la relevancia del ajuste fiscal como una señal de certidumbre a los mercados, a los inversionistas internacionales, y pues hubo incluso voces de la oposición que reconocían este cambio, pues diciendo que se ha retomado la ruta de parar el endeudamiento. ¿Cuál es tu evaluación al respecto? Me parece que es un paquete para sobrevivir el siguiente año. Definitivamente no es un paquete que permita tener una sostenibilidad financiera. Y esto es porque los recortes que se hicieron para precisamente controlar el endeudamiento son recortes que atacan la inversión. Atacan, por ejemplo, es 0.4% del producto es un recorte a la infraestructura, 0.4% del producto es un recorte a la salud, es una inversión en capital humano, y un 0.2% a la seguridad pública. Es decir, estamos hablando de casi un punto del producto que se va en tres prioridades que requiere México para su buen desempeño económico y social. Entonces, me parece que es pues para superar, digamos, el enorme déficit que trae la presidenta encima del cierre de la
administración anterior, que se corta la inversión, que eso ataca el perfil productivo de México hacia el futuro. Entonces, digamos, ya está muy bien problemado el gobierno, y esto es básicamente, Ivonne, porque, imagínate, la recaudación tributaria es de 14.7% del PIB, es la que esperamos para 2025. Pero de eso, casi 10 puntos ya están comprometidos en dos pagos: pensiones y costo de intereses del endeudamiento. Si tú le sumas ahí participaciones, el 91% de su recaudación tributaria está ya comprometido en 3 pagos nada más. Entonces ya, como se dice, están hasta el cuello. Y otra cosa que notamos es la fuerza, el componente pues tan importante que tiene el financiamiento de programas sociales que se consideran derechos, relevante, hay consenso al respecto, pero ¿qué tanto se construyen pues lo que se llaman bienes públicos? Mariana Campos, directora general de México Evalúa, pues para que realmente la educación sea mejor, la salud sea mejor, la seguridad social tenga más certidumbre. Esa pelea entre bienes públicos y transferencias, que son los programas sociales, ¿cómo la vamos librando en México? Definitivamente, la apuesta de la presidenta es, pues, va en la misma ruta de lo que el presidente anterior estableció. Justo hay, pues, un recorte a la salud. En la educación, pues ya ves que se enviaron algunos recortes, algunos aumentos, pero justo creo que el caso de la educación es clave para explicar lo que preguntas. O sea, aumentó el presupuesto para becas, pero no aumentaron los presupuestos para lo que son la infraestructura, las instalaciones, la capacitación docente. O sea, este tipo de rubros quedaron muy debilitados de la administración anterior y tenían que haberse fortalecido. Entonces sí veo una preferencia por la entrega de dinero en efectivo versus el fortalecimiento de los bienes públicos que son indispensables para, pues, el desarrollo económico y social de México. Entonces, eso nos preocupa muchísimo. Lo que sí vemos bien es que en las transferencias del bienestar hacia las personas adultas mayores hubo un pequeño recorte porque se abrió un programa nuevo, digamos que hubo como una redistribución hacia un programa nuevo, que es el de las mujeres. Es decir, de ese programa universal que iba a cualquier persona adulta mayor, ahora se está de alguna manera apartando para que una parte de estos recursos se vaya exclusivamente a las mujeres adultas mayores de cierta edad. Entonces, eso a mí me parece bien porque es una manera sutil de focalizar un poco el programa, claro, de priorizar que hay unas personas que requieren más esos recursos. En un país donde hay tantas personas que los requieren, pues es importante establecer que quienes no tengan una pensión formal, que muchas veces son las mujeres, ¿no?, puedan tener esa prioridad. Entonces eso a mí me parece un movimiento adecuado, creo que es otro de los acentos que la presidenta pone. Pero pues hay que decir, este es un presupuesto que privilegia los pagos, que no privilegia la inversión, que se hace un gran esfuerzo para, pues, controlar el déficit, pero esto a costa de debilitar el perfil productivo del país. Creo que se descuidan rubros elementales como la seguridad pública, la salud y el desarrollo de infraestructura. Creo que no nos prepara de la mejor manera para la revisión del tratado de 2026. Sigue pendiente el tema de sostenibilidad de finanzas públicas y creo que la presidenta y el gobierno tienen una tarea monumental en sus hombros porque, digamos, no caímos al precipicio, pero estamos en la orillita. Pues ha sido muy interesante escuchar a Mariana Campos, directora general de México Evalúa. Mucho agradecemos que nos hayas acompañado esta mañana, Mariana. Un abrazo para ti y todo el equipo de México Evalúa. De qué, Ivonne, es un gusto. Gracias por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Era Mariana Campos, directora general de México Evalúa, y continuaremos en este espacio a lo largo del programa analizando las implicaciones del presupuesto de egresos de 2025 que ha quedado aprobado esta madrugada en la Cámara de Diputados.